Esta semana, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard dijo que las metas establecidas en la Agenda 2030 son consistentes con las prioridades del gobierno de López Obrador, al poner en el centro el combate a la pobreza, la eliminación de las desigualdades y la no discriminación. Pero México va muy rezagado en el cumplimiento de estos objetivos y no es el único. Veamos el contexto. En el año 2000, los países miembros de Naciones Unidas establecieron 8 metas que buscaban, entre otras cosas, reducir la pobreza extrema, la desnutrición y la desigualdad para el 2015. Cuando el plazo se cumplió, el organismo resaltó logros en algunas áreas, pero reconoció que las desigualdades persisten y que el progreso ha sido desigual. No obstante, la ONU apuntó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio lograron generar el movimiento contra la pobreza más exitoso de la historia, aunque organizaciones como Greenpeace, Oxfam y Global Environment Facility señalaron que los objetivos eran ambiguos y poco cuantificables. La ONU presentó una nueva lista de metas basadas en el éxito de los objetivos del milenio y para complementar y profundizar el trabajo realizado. En septiembre de 2015, los países miembros de la ONU se adhirieron a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mejor conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda enlista 17 objetivos con 169 metas para incidir en las causas estructurales de la pobreza y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía sustentable, trabajo decente y crecimiento económico. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2019, presentado en julio pasado, se requiere de un mayor esfuerzo para alcanzar los compromisos. En la evaluación del avance promedio de los 17 objetivos, México está en la posición 78 de 162 países evaluados. En marzo pasado, el gobierno federal anunció que la Agenda 2030 se incluiría en el Plan Nacional de Desarrollo, donde efectivamente se plantea erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, recuperar el Estado de Derecho, separar el poder político del poder económico y un cambio de paradigma en seguridad. Pero faltan objetivos como producción y consumo responsables, cambio climático, ciudad y comunidades sustentables, agua limpia y saneamiento o energía asequible y no contaminante. Punto y contrapunto. ¿Qué tema? A ver, Valeria, se supone que pues vamos no tan bien, ¿no? Pero aparte este discurso, ¿no? Este discurso del gobierno que pues empata perfectamente con lo que se dijo en campaña, lo que dijo López Obrador, ¿no? Bueno, vamos a combatir la corrupción, la pobreza, etcétera. ¿Realmente estaba pensando en estos objetivos o qué? Mira, yo creo que al final de cuentas los objetivos del desarrollo sostenible en su conjunto son la carta Santa Claus. O sea, ¿quién no va a querer eliminar la pobreza y el hambre y tener igualdad, equidad de género y un mundo más justo, instituciones más transparentes? O sea, a final de cuentas es la utopía de la humanidad para ir más hacia un mundo tipo Avatar. Okay. La realidad es que estamos yendo más hacia un mundo Mad Max, a mi gusto, ¿no? Okay. O sea, donde estamos con desigualdad, con pobreza, la brecha económica cada vez es más y más grande, pero además lograr cumplir los objetivos del desarrollo sostenible no solo depende de las políticas públicas y la transversalidad de las políticas públicas adentro de un país. O sea, eliminar a la pobreza no le corresponde exclusivamente a la Secretaría de Bienestar, le corresponde a todas, a todas las intersecretariales, a los municipios, a los estados, y eso no está sucediendo, para empezar. Y la otra es que está diciendo nuestro país que se está comprometiendo con los objetivos de desarrollo sostenible con 4 de 17. Exacto. Entonces, ¿dónde están los otros? Déjame contrapuntear un poco a Valeria, porque si bien sí tienes que tener ideas utópicas grandes y para cambiar el mundo, estamos hablando de cambiar el mundo. Entonces, el mundo no se cambia de poquito en poquito, ¿no? Tienes que tener un plan enorme. Y no necesariamente de esta agenda, de la Agenda 2030, pero quiero hablar de lo que sí pasó en los 15 años anteriores, los objetivos del milenio. Y los objetivos del milenio en las que se inspiran los ODS, sí fue el evento singular más grande en la historia que ha permitido avanzar, a erradicar la pobreza y a generar condiciones de vida mucho mejores para una gran parte del planeta. O sea, eso es innegable. Ahora, también es innegable que no es suficiente, no fue suficiente. Hay muchísimas personas que viven en condiciones de salubridad, de educación, falta de alimentación, que son, pues, no pueden ser sostenibles. Entonces, ese es el motivo por el cual tienes que tener esta gran idea utópica y que
coincido, no estamos haciendo lo suficiente. Las últimas evaluaciones de esta nueva agenda a 4 años del comienzo de la implementación es que la implementación ha sido meramente en diseñar los mecanismos institucionales para poder hacerlo, pero no ha tenido un impacto a nivel de metas e indicadores todavía. Sí ha habido varias mediciones donde sí hemos visto algunos países que avanzan más rápidos que otros, pero en promedio las metas que no se están cumpliendo a la velocidad que tendrían que cumplirse es lo que resalta. Y eso, poniéndolo en un contexto de cambio climático, o sea, fue muy difícil lograr lo que ya logré, pero ahora que le cambias el contexto con cambio climático, lo que ya logré va a tener un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, déjame, me detengo en ese punto porque hay un libro muy interesante de un neurocientífico que se llama Steven Pinker, sí, que dice efectivamente que este es el momento en que la humanidad ha estado mejor, ¿no? O sea, porque si te pones a ver, ¿no?, hacia el pasado, bueno, pues hubo hambrunas, guerras, etcétera. ¿Estamos mejor o peor, Natalia? ¿O peor? Bueno, estamos en este momento, sí, efectivamente, Pero mejor, Ajá. pero estamos enfrentándonos a una emergencia, a una situación que la humanidad no ha conocido jamás. Esta es la crisis más importante que hemos atravesado como especie y seguimos hablando de cómo y cuándo y haciendo acuerdos institucionales. Y olvidándonos o sea, estoy de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo contigo en esta parte. Se requiere saber hacia dónde vamos. Y creo que lo que le ha faltado a la agenda es posicionamiento de marca. Porque está muy en las ONGs y está muy en el gobierno, pero como una utopía, como algo que se ve Como en el bonito papel, y no ¿no? como algo accionable, que las empresas también se pueden beneficiar. O sea, no se ha comunicado lo suficiente cuáles son las ganancias económicas de tomar acción hoy. México es el tercer país con mayor insolación en el mundo. Desde 2004 ha crecido anualmente 86% la energía eólica. Podemos generar empleos en la industria de la energía limpia en todo el país. Bueno, pero no es la prioridad actual. No es la prioridad actual, porque estos objetivos a los que se está enfocando el nuevo gobierno, pues estamos perdiendo de vista que no son independientes. No puede haber bienestar si no hay recursos. 9 de cada 10 ciudades en México están por encima de los niveles de contaminación acordados por la Organización Mundial de la Salud. No puede haber equidad, no puede haber bienestar, no puede haber salud si no cuidamos el planeta. A ver, aquí hay una pregunta, porque aparte el número de The Economist de la semana pasada, que se abocó totalmente a este tema, uno de los principales artículos de la revista decía, bueno, es que la lógica económica, o sea, el capitalismo como tal, es lo único, el de The Economist, que nos puede ayudar realmente a enfrentar el cambio climático, porque el cambio climático implica productividad, ¿no? Implica también muchos avances tecnológicos en los cuales se van a crear nuevas oportunidades. ¿Estás de acuerdo, Arnoldo? Pues sí, o sea, el sector privado debe de participar y es un agente clave, pero no es el único. También tenemos que cambiar el comportamiento humano de nuestras sociedades, transformar a nuestras sociedades. Claramente la parte tecnológica es sumamente importante. Creo que hay muchas oportunidades para el sector privado de participar activamente, tanto en términos de energía, eficiencia energética, energía renovable, infraestructura para ser más resilientes. En la adaptación al cambio climático también creo que va a haber unas grandes oportunidades, sobre todo en el sector del agua, el sector hídrico para México, sumamente importante, una gran necesidad. Entonces, contestándote a esa pregunta, sí, claramente el sector privado es muy necesario y tiene que ser súper activo. Sí, pero también el modelo de capital actual y el modelo de consumismo de hoy en día y de lo que se dibujó o se definió como desarrollo en los últimos 100 años es lo que nos tiene en la situación ambiental en la que nos encontramos. Sí. Entonces, sí hay de fondo una Pero parte ¿cómo de explicas ese que China concepto. esté en los mismos, con los mismos retos planetarios, con un sistema político económico totalmente diferente a uno que podríamos adoptar nosotros? Pero no quemando es solamente carbón una cosa más que económica. nadie. Mi punto es, nos enfocamos cuando hablamos de esta crisis es o hablo de lo económico, o hablo de lo social, o hablo de lo ambiental separado. Esa desconexión entre estos tres conceptos es lo que nos llevó a donde estamos ahorita. La solución es justamente encontrar cómo se articulan estos tres conceptos y no es necesariamente un enfoque en capital o otro sistema diferente, porque en todos ya transgredimos todos los límites planetarios, estés en el país en el que estés. El secretario general justo ayer en su discurso de cierre hablaba de esta tensión de crear una ruptura
de dos mundos que se están empezando a visualizar. Por un lado, el globo, el hemisferio, digamos, dominado por China, y por el otro, el clásico Estados Unidos, Europa. Pero eso, las tensiones que esta división está generando, lo único que pueden llegar a hacer es exacerbar una crisis climática. No es necesariamente un approach solamente político, es buscar estos tres factores que te vinculan. A mí me gustaría ahondar en lo que dice Gerardo. Tenemos que aprender a medir. O sea, es ilógico que sigamos midiendo las cosas nada más en función económica cuando evidentemente hay externalidades positivas y negativas de todo lo que hacemos. Y más ahora que tenemos ciencia de datos, inteligencia artificial, que sabemos tanto de tantas cosas, fácilmente podríamos medir de una manera distinta y que nos ayudara a poner el énfasis de las inversiones en donde tienen que ir. Porque hoy el cambio climático es la amenaza más grande para la economía global. A ver, por ejemplo, ¿qué propone? O sea, algo que ya se está haciendo que no se está haciendo en México, que son muchas cosas. Pero... Bueno, la transición energética tiene que ir, porque la principal fuente de gas de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles. Otra cosa que tenemos que hacer es ponerle un precio a la contaminación. Entonces, si estamos hablando de los mercados, estamos hablando de que la iniciativa privada tiene que entrar con las mismas reglas para todos. No puede entrar la empresa que es bien buena onda y, yo estoy convencido, no va a ser competitiva. O sea, que tú vas a pagar de acuerdo a lo que contamines. De alguna manera, sí. Pero también tiene que haber límites a eso. Claro. Y tiene que además estar bien planeada la inversión desde antes. Por eso los planes de desarrollo son tan importantes, que al final se terminan pervirtiendo y todo el mundo los usa como quiere. Pero los planes de desarrollo, los planes de territoriales. Hoy creo, por ejemplo, y ya hay ejemplos de bancos en el mundo que tienen dentro de sus bancos incorporada un área de impacto ambiental. Entonces, tú cuando te piden un préstamo, no solo estás evaluando si tu cliente tiene el crédito, si te lo va a devolver a tiempo, sino qué impacto va a tener el proyecto que te están proponiendo. Y ese tipo de acciones, desde antes de que siquiera empiecen los proyectos, en México hay un banco que lo está haciendo, mexicano, de hecho. Desde antes, es muy fuerte. Pero qué bueno, yo estoy muy contenta de que eso esté sucediendo, ¿no? Hay pequeños ejemplos, creo que no es suficiente, pero ahí vamos. Pero eso además tiene que ver con los riesgos. O sea, estás invirtiendo en cosas que son muy riesgosas. Y ahora en la cumbre lo vimos. O sea, quien realmente llegó con propuestas concretas fue la iniciativa privada. Un tercio de la industria bancaria ya se comprometió con el Acuerdo de París. Y cosas bien interesantes, porque no es solamente que ellos como empresas hacen algo, sino ellos son los que determinan el flujo, el direccionamiento del flujo financiero de trillones de dólares. Y ellos, al decir, yo ya no invierto más en plantas de generación eléctrica de carbón, están mandando un mensaje muy claro. Hay que saber escuchar este tipo de mensajes, ¿no? Para empezar a planear una política a nivel nacional. Sí, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo también se comprometió una cartera neutral para 2050, perdón, y pasa lo mismo. Van a trabajar con las empresas en las que invierten para ayudarles a cambiar su modelo de negocios, porque hay un riesgo económico enorme en la falta de acción. Además de la crisis humanitaria, es que de verdad cuando uno sabe y se da cuenta, y lo decía Greta en su discurso, si ustedes realmente entendieran a qué nos estamos enfrentando y de todos modos no hacen nada, eso quiere decir que no tienen corazón. Pues qué fuerte. Bueno, se nos acaba este bloque. Regresamos con el último popular de México, ya en concreto para criticar o aplaudir a este gobierno.